Bien, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3 y junto con mi compañera Gabriela, Maciel y Yadelin vamos a estar hablando acerca del muestreo en poblaciones finitas. Antes de iniciar, nos gustaría abarcar un poco acerca del concepto del muestreo en poblaciones finitas y como bien pueden observar en pantalla, el muestreo en poblaciones finitas o encuesta por muestreo consiste básicamente en la selección de una parte de elementos de una población estadística con el objetivo de sacar conclusiones de dicha población. Ahora vamos a tratar aquellas etapas que recoge el muestreo. Como primera etapa tenemos la definición de la información que se necesita. En este primer paso se supone en la práctica la búsqueda básicamente de un equilibrio entre las preguntas acerca de la cuestión principal o el motivo por el cual ha surgido de la encuesta y lo que puede ser complementario, introducido con afán de aprovechar básicamente el esfuerzo económico y de dedicación que supone una encuesta. Como segundo paso, tenemos el poder determinar la población a muestral y comprobar si existe un listado. En este paso hay que definir la población de referencia de la forma adecuada, pues de lo contrario, aunque el método seguido sea el correcto, las conclusiones no serían válidas si la población que ha sido elegida no ha sido elegida de forma adecuada. Esta parte de la investigación requiere una identificación y una definición clara de las variables a utilizar en el ámbito poblacional y sus características, también como su periodo de referencia. El resultado del estudio en esta etapa depende en gran medida de la adecuación de la muestra a los objetivos y al marco de la investigación. Es por ello que en esta fase se deben de recoger explícitamente todos los datos posibles y los casos poblacionales que se pretendan analizar. Como tercera etapa tenemos la definición del método a seguir para la toma de muestra y su tamaño. Realmente en esta etapa no existe un método óptimo de llevar a cabo la selección de los elementos de la muestra, sino que básicamente este dependerá del problema que nos ocupa y de los recursos que tenemos disponibles para aplicar la encuesta. El más conocido es el muestreo aleatorio simple, en el que cada uno de los elementos de la muestra tiene la misma probabilidad de ser elegido. Sin embargo, hay circunstancias en que pueden ser más indicados otros tipos de muestreo. Bien, la etapa número 4, que es el diseño adecuado de la forma de obtener la información, es decir, el cuestionario que se le aplica. Este tipo de cuestionario tiene una serie de preguntas que constituyen el tema de la encuesta que hemos elegido y la elaboración de un cuestionario adecuado resulta fundamental para poder obtener la información necesaria para poder, por ende, llevar a cabo el estudio que queremos realizar. Las características de un buen cuestionario han de ser la objetividad, es decir, que el entrevistador nunca debe influir en la opinión del entrevistado. La claridad, este es de suma importancia, utilizar un lenguaje que sea fácil y asimilable por el entrevistado. La precisión, hay que definir bien las cuestiones y evitar ambigüedades para obtener información que se busca. La corrección, hay que evitar preguntas que por su contenido o por su lenguaje puedan molestar al entrevistado. Y por último está la duración limitada. Debemos de reducir el tamaño del cuestionario lo máximo posible, evitando el hacer preguntas repetidas o excesivamente largas que sean difíciles de entender. Algunas de las tipologías de preguntas que podemos encontrar durante este método de investigación es la de pregunta abierta, donde el entrevistado por su parte tiene la libertad para contestar. La pregunta cerrada, que el entrevistado en esta parte debe contestar seleccionando una o varias opciones de la que se le proponen. Y por último, el entrevistado mixto. Por ejemplo, una pregunta cerrada donde una de las opciones es una pregunta abierta de respuesta libre.
Como etapa número 5 tenemos el uso de la muestra para hacer inferencia. En esta se comienza la preparación y análisis de los datos, es decir, la codificación, depuración y análisis descriptivo inicial. Posteriormente a esto, se centra en la inferencia, de la que se han estudiado diversas formas de realizarla. Y por último, tenemos la etapa de obtención de conclusiones acerca de la población. En esta última etapa se trata de resumir y presentar los datos de la información obtenida, estimación por intervalos, tablas, resumen, presentaciones gráficas, entre otros. Una vez destacadas y presentadas las conclusiones del estudio, puede argumentarse cómo actuar y posiblemente sugerir la obtención posterior de una nueva información de interés aparecida a lo largo del estudio. En este sentido, muchas veces la aparición de cuestiones importantes no previstas en el proceso pueden servir como estímulos para los posteriores estudios de la población. Ahora vamos a continuar con el tema de los tipos de error. Buenas tardes. Eh, Nunca se sabe ciertamente cuál es el verdadero valor de cualquier parámetro poblacional y una fuente posible de error procede del hecho de que no observamos toda la población y le llamamos de error de muestreo, de azar o de estimación. En este tipo de error es inevitable ya que siempre habrá diferencia entre los valores medios de la muestra y los valores medios de la población. La magnitud de este error depende del tamaño de la muestra. A mayor tamaño de la muestra, menor error. Y a menor tamaño de la muestra, menor error. La estadística estudia de qué forma se pueden tratar este tipo de error o al menos cómo se puede incorporar en el proceso de inferencia. Hay otros posibles fuentes de error que no se pueden ser tratados de la misma forma. Entre esto está la definición incorrecta de la población de referencia, la respuesta imprecisa o falsa, que normalmente proceden de la falta de claridad en el cuestionario y de la formulación de las preguntas delicadas. También está la falta de respuesta, que este hecho puede producirse estimaciones sesgadas, ya que lo que respondieron pueden no presentar finalmente a la población. También está el sesgo en la selección de los elementos de la muestra. Y por último, el error de manipulación, tabulación y cálculo. Siguiente. Pásalo. Ahora yo le voy a estar hablando de los métodos de muestreo. Los métodos de muestreo pueden ser de dos tipos, aleatorios y no aleatorios, dependiendo del método de obtención de la muestra. En los primeros, la selección de los elementos de la muestra es aleatorio e independiente de la opinión de cualquier persona, investigador o entrevistador. En los segundos, esta condición no siempre se cumple. En ambos casos pueden seleccionarse elementos de la población, por ejemplo, un empleado, y compararla con lo que sí lo hicieron para ver si son homogéneos o no. Siguiente. Aquí tenemos el muestreo aleatorio, que por unidad muestral elemental está el muestreo aleatorio simple, que se caracteriza porque cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido. Y el muestreo aleatorio sistemático es aquel en el que se elige un elemento al azar y para escoger el resto de la muestra se utilizan intervalos regulares basados en su valor numérico. Y el muestreo estratificado, que es una técnica de muestreo estadístico que consiste en dividir una población en distintos subgrupos o estratos. Y por su unidad muestral de grupo está el muestreo por conglomerado, que la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forma una unidad a la que llamamos conglomerado. Puede ser familia, empresa
o munificio. El muestreo por conglomerado consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados. Y por último tenemos el muestreo por etapa, que es una generalización del muestreo por conglomerado en el que se intenta reducir el coste mínimo. Siguiente. Aquí tenemos el muestreo no aleatorio, que está el muestreo por cuota, que es un método de muestreo que no probabilístico en el que los investigadores pueden formar una muestra que involucra a un individuo que representa a una población y que se elige de acuerdo a sus rasgos o cualidades. También tenemos el muestreo por juicio, que es una técnica de muestreo no probabilístico en lo que los miembros de la muestra se eligen solo sobre la base del conocimiento y el juicio del investigador. También tenemos el muestreo intencional, que es una técnica de muestreo en la cual la persona a cargo de realizar la investigación se basa en su propio juicio para elegir a los integrantes que formarán parte del estudio. Y por último, tenemos el muestreo de bola de nieve, que es un tipo de muestreo no probabilístico que se utiliza cuando los participantes potenciales son difíciles de encontrar o si la muestra está limitada a un subgrupo muy pequeño de la población. Continúo con mi compañera. Ok, buenas tardes. Ahora yo le voy a estar hablando un poco sobre el tamaño de la muestra. La muestra vamos a hablar un poquito sobre la muestra. La muestra es un objeto de estudio que debe ser representativa de la población del interés. El objetivo principal de seleccionar es hacer inferencia estadística acerca de la población de la que proviene. La selección debe ser probabilística. Ahora, ¿qué es el tamaño de la muestra? Una muestra es una selección de los encuestados elegidos y que representan a la población total. El tamaño de la muestra es una porción significativa que tomamos nosotros de la población cuando vamos a hacer una investigación de mercado, que esta cumple con las características de la investigación que nosotros estamos haciendo, que esta nos ayuda a reducir los costos y el tiempo que vamos a utilizar. El tamaño de la muestra se divide en dos, representativa y adecuada. El tamaño de muestra representativa, este nos hace referencia a que todos los miembros de un grupo de personas tengan las mismas oportunidades a participar en la investigación. O sea, nosotros vamos a hacerlo todo equitativo. Y el de segundo lugar, por último, tenemos el tamaño de muestra adecuada, que esto se refiere que el tamaño de la muestra debe ser obtenido mediante un análisis que permite resultados como disminuir nuestro margen de error. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros queremos realizar una investigación de mercado, en este caso, dentro de nuestra universidad, la UNFU, que ofrecemos 10 carreras, por ejemplo, 10 carreras diferentes y cada una tiene 700 alumnos. No vamos a hacer a cada uno, o sea, a todos los 700 alumnos de las 10 carreras, vamos a hacer por ejemplo, 700.000 encuestas, que es el total. Nosotros vamos a tomar un tamaño, por ejemplo, vamos a sacar de esos 700 estudiantes, vamos a sacar 10. Y ya nosotros ahí vamos a realizar nuestro muestreo. Siguiente. Bueno, como ya mi compañera Carla le había hablado sobre el muestreo en poblaciones finitas, el muestreo en poblaciones finitas o encuesta muestreo es una técnica de muestreo que consiste que nosotros seleccionamos de una parte de elementos de una población estadística con el objetivo que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones de dicha población. Sigo con mi compañera. Ok, yo les voy a estar hablando sobre lo que es el muestreo aleatorio simple. Bueno, es aquel en que cada individuo de la población tiene la misma posibilidad siempre de ser seleccionado en la muestra. También es el procedimiento de muestreo mediante el cual extraemos una población, una muestra representativa de la misma y donde el elemento de la población tiene la posibilidad de ser individuo en la misma muestra. En esencia, se trata de en que cada muestra, valga la redundancia, de un tamaño dado tenga la misma posibilidad de ser seleccionado. El hecho de regresar un elemento muestreado a la población antes de extraer otro de la misma determina si el muestreo es con o sin reemplazo.
La determinación del muestreo simple es composición en los elementos, que esta dice que si un elemento se extrae de una población y posteriormente se regresa a la misma, tiene la posibilidad de quedar incluido otra vez en la muestra en otra extracción. La selección de un individuo no debe de afectar la posibilidad de cualquier otro sea seleccionado. La población es idéntica en todas las extracciones. Algún individuo puede ser elegido más de una vez. Y también tenemos sin reposición de los elementos. Y esta dice que si el elemento extraído no regresa a la población, entonces solamente formará parte de la muestra una sola vez. En la práctica, una muestra aleatoria simple es extraída de la siguiente forma. Se numeran las unidades de la población del 1 al n, o sea, hasta la cantidad de personas o de población que estemos subdividiendo. Y por medio de una tabla de números aleatorios, colocando los números del 1 hasta el que llegue en una urna, se extraen sucesivamente los números. Las unidades que llevan estos números constituyen a la muestra. El método elegido debe de verificar que en cualquier fase de la obtención de la muestra, cada individuo no ha sido sacado previamente y este tiene entonces la posibilidad de ser elegido. La puede pasar. También tenemos el muestreo aleatorio estratificado, que es una técnica de muestreo que se utiliza cuando en la población se pueden distinguir subgrupos o subpoblaciones claramente identificables. Mediante este método de muestreo, la selección de los elementos que van a formar parte de la muestra se realizan por separado dentro de cada extracto, sin ningún extracto sin muestrar. El muestreo estratificado prácticamente es un procedimiento de muestreo en el que el objetivo de la población se separa en segmentos exclusivos, homogéneos. Estos vienen siendo los extractos. Y luego una muestra aleatoria simple se selecciona en cada segmento del extracto. La muestra seleccionada de los diversos estratos se combinan en una sola muestra y este procedimiento de muestreo se refiere a veces como muestreo de cuota aleatorio, también puede ser. La estratificación es una técnica muy común. Hay muchas razones para realizarla, pero las razones principales son que si desea cierta precisión en algunas subdivisiones, es necesario tratarla como si fuera una población por sí sola. También que las conveniencias son de conveniencia a tipo administrativo. Y por último, la diversidad de determinados grupos, como pueden ser hoteles, hospitales, prisiones, entre otras cosas, hace necesario un enfoque diferente al de las personas normales. O, por ejemplo, las grandes compañías convienen separarla en un estrato diferente. Para las pequeñas empresas pueden utilizar un tipo de muestreo por áreas. Esto fue todo por nuestro grupo. Espero que les haya gustado y muchas gracias.